Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a instalar Android Studio para nuestros proyectos de aplicaciones. Lo primero que tenemos que hacer para descargar pues es ir a nuestro navegador y vamos a buscar el instalador. Para esto tenemos que escribir descargar Android Studio y una vez aquí vamos a elegir, podría ser este o podría ser este. No pasa nada siempre y cuando lleguen a esta pantalla. Esta pantalla pues nos da diferentes opciones. Nosotros necesitamos la versión estable y más nueva. Aquí la misma página nos va a sugerir una versión. Damos clic a ese botón. Nos muestra unos términos y condiciones. Si estamos de acuerdo con los términos y condiciones, damos clic aquí y presionamos descargar. Y después de esto se descarga empieza la descarga del instalador. Y después de esto, pues como pueden ver, aquí empieza la descarga. Yo la voy a cancelar porque ya me adelanté un poquito y lo descargué por mi cuenta. Voy a cancelar esto y cuando esto se termine de descargar, ustedes tienen que ir a su carpeta de descargas. Yo voy a ir a la mía y van a ver un instalador como este. Este instalador, pues lo único que tenemos que hacer es dar doble clic, esperar a que el instalador se configure, esperamos un poquito. Ok, entonces aquí nos pide que si le damos permisos de que haga cambios en nuestro dispositivo, presionamos que sí. Y nos mostrará una ventana donde haremos el proceso de instalación. Ok, una vez abierta esta ventana, lo que sigue es presionar siguiente. Aquí solo es una bienvenida. En esta parte tenemos que seleccionar los componentes que vamos a instalar. En este caso pues tenemos el Android Studio que viene señalado por defecto y también nos da la opción de instalar un dispositivo virtual, un emulador que nos va a permitir probar nuestras aplicaciones. Esto es recomendado por Android Studio. Entonces pues lo vamos a aceptar si lo que queremos es tener un emulador para probar nuestras aplicaciones. Aquí nos pide una ruta. Aquí nos pregunta que seleccionemos en dónde va a estar el atajo. No seleccionamos nada, solo presionamos instalar. Y esperamos un momento a que Android instale todos sus archivos. Una vez que Android Studio terminó de instalar todo, presionamos siguiente y dejamos presionado aquí chequeado para que nos abra Android Studio automáticamente después de correr, de finalizar el proceso. Aquí voy a cerrar estas ventanas extra que tengo. Vamos a esperar a que se nos abran. Puede que tarde un poquito en mi caso porque lo estoy corriendo desde una máquina virtual con recursos limitados, ya que mi computadora no cuenta con sistema operativo Windows. Apareció una primera ventana donde nos muestra que está cargando ciertas cosas. En este caso nos muestra algo para importar configuraciones. Como nosotros vamos a hacer una instalación en blanco, le ponemos que no queremos importar nada y esperamos. Bueno, una vez que pasamos de esta ventana, nos mostrará esta que es para compartir datos con Google. Si tú quieres
permitir compartir tus estadísticas de uso de Android Studio con Google, puedes presionar aquí y si no quieres, puedes presionar en no enviar. En mi caso voy a ponerle que sí. Ok, ya nos muestra un wizard para instalar. Nos muestra también que hay una actualización, pero de momento no la vamos a instalar. Lo primero que vamos a hacer es presionar siguiente en esta pantalla de bienvenida. Vamos a seleccionar que sea una instalación estándar. Aquí eliges el tema que más te guste. A mí me gusta más el tema oscuro, entonces seleccionamos el tema de tu preferencia y siguiente. Y nos indica qué va a ser todo lo que se va a descargar. El emulador, el SDK, las build tools, las platform tools, etcétera, etcétera. Para esto pues ya solo presionamos finish y esperamos a que se instale todo. Bueno, ya que nuestro Android Studio terminó de instalar todo, aquí al final me dio unos errores, pero es debido a la máquina virtual. Ustedes no les deberían de salir, o al menos no deberían de tener problema. Presionamos finalizar y se nos abre lo siguiente, que es Android Studio. Aquí ya usted puede crear un nuevo proyecto o abrir uno que ya exista. Y pues eso sería todo por el video de hoy. Aquí ya tenemos lista nuestra instalación y ya podemos empezar a trabajar en nuestros programas. Hasta la próxima.